Hola chicos, muy buena tarde, bienvenidos a nuestra sesión número 5. En esta ocasión seguiremos reflexionando en torno al tema de las funciones de la lengua. Voy a dar las respuestas correctas de la actividad o el apunte número 5 para que tú hagas las correcciones y también daré las indicaciones para el apunte número 6 con el cual tendrás asistencia en esta sesión. Pues bien, comencemos. Si lo recuerdas, trabajaste en la sesión anterior la presente tabla, analizaste los textos de la primera columna y ahí ubicaste la función de la lengua presente en cada uno de los subrayados. El segundo texto, porque el primero ya lo expliqué en la sesión anterior, dice: me gusta el platanar, con su humedad sombría y derribada, con su lecho en que se pudre el sol y con sus hojas golpeadas y tranquilas. Me gusta el platanar cuando llueve porque suena sonoramente, porque se alegra como una bestia bañándose y saltando. Pues bien, en el me gusta tenemos una función emotiva. Si recuerdas que la función emotiva o expresiva tiene por objeto transmitir emociones o sentimientos. Es donde podemos reconocer una actitud emotiva del emisor. Por supuesto que reconocemos el gusto que tiene el emisor por el platanar ante esa expresión. Por eso es función emotiva o expresiva. La referencial, pues porque nos informan el gusto nos están informando que es ante el platanar y ahí tenemos la función referencial. De manera objetiva solamente sería el platanar. Ya cuando subrayo todo esto me doy cuenta que la más importante es la función emotiva. Y cuando leo todo el texto me doy cuenta que la función poética es la más importante. ¿Por qué? Porque se transmite de manera original y creativa el gusto del platanar. Nos hablan de su humedad sombría y derribada, de cómo se pudre ante el sol y cómo sus hojas son golpeadas y tranquilas, y sobre todo el gusto del platanar cuando llueve, porque suena sonoramente y porque se alegra como una bestia bañándose y saltando. Por supuesto que hay un efecto que quiere transmitir el autor y que se conecta con nuestros sentimientos y nuestras emociones a partir de la originalidad y creatividad del mensaje. Por tanto, existe una intención estética y de embellecer el lenguaje. El siguiente ejemplo es una conversación, probablemente telefónica. Bueno, mamá, ¿qué pasó, hija? Te dejé la lista del súper en la mesa. Regreso por la noche. En la expresión bueno es una función fática porque, si lo recuerdas, la función fática tiene por objetivo comprobar que la comunicación existe o que el canal de comunicación está abierto. Es decir, vive de pequeñas expresiones para verificar que la comunicación fluye. Por tanto, la expresión bueno sirve para comprobar que está abierto el canal de comunicación entre la mamá y la hija. Te dejé la lista del súper en la mesa, regreso por la noche es información y por tanto es función referencial. ¿Por qué? Porque se transmite información objetiva, el lugar donde se encuentra la lista y la hora del regreso, o más bien el tiempo del regreso, que sería por la noche. Cuando yo me cuestiono cuál es la intención del mensaje, me doy cuenta que el objetivo es informar. La hija tuvo esta conversación con la mamá para informarle dónde dejó la lista del súper y a qué hora regresa. Entonces, ve verificando por favor en tu apunte si ubicaste de manera precisa las funciones. En caso de que hayas ubicado la función emotiva en la expresión me gusta, te pones una palomita. En caso contrario, es importante que hagas la corrección con un post-it, con un pedazo de hoja o con una pluma distinta a la que anotaste la respuesta. Los siguientes ejemplos es: el mar se mide por las olas, el cielo por las alas, nosotros por las lágrimas. Bastante interesante, ¿no lo creen? Pues aquí no hay duda, hay una función poética porque sí existe originalidad y creatividad en la transmisión del mensaje. Al no localizar o no darles otro elemento a reconocer, pues está claro que la función es estética o de embellecer el lenguaje. Y por último tenemos el acento prosódico se aplica en la pronunciación, mientras que el acento ortográfico se plasma a través de la tilde. Tenemos dos funciones. La metalingüística, si tú recuerdas, tiene por objetivo reflexionar sobre la propia lengua, o cuando yo estoy cuestionando la utilización de una definición o de algún uso de una palabra, estoy ante la función
metalingüística. En este caso se está reflexionando sobre dos términos de la lengua, el acento prosódico y el acento ortográfico. Por tanto, se está utilizando una reflexión sobre la lengua a partir de esos dos conceptos. Y también hay referencial porque se me explica en qué consiste cada uno de ellos. Sin embargo, no solamente se me explica, sino lo importante es que se está reflexionando sobre el uso del acento prosódico y el acento ortográfico. Por tanto, hay una reflexión sobre la propia lengua. La función más importante es la metalingüística. Pues bien, espero que hayas identificado con claridad las funciones de la lengua. Seguiremos haciendo este tipo de ejercicios porque el examen ya está próximo y en el examen será un ejercicio parecido. Yo haré el subrayado en algunos textos y tú tendrás que identificar qué función de la lengua está presente para que lo puedas hacer con claridad. Entonces, revisa la corrección de tu apunte y en caso de que hayas puesto la función de la lengua de manera correcta, te pones una palomita, caso contrario, haces la corrección. Entonces, por favor, revisa con detenimiento las respuestas para que puedas hacer las correcciones en tu apunte. Bien chicos, pasemos a la parte más importante que son los requisitos del apunte. Para obtener asistencia en esta sesión, tú tienes que revisar con atención el video. Vas a realizar las correcciones de tu apunte de la sesión número 5. En caso de que hayas tenido respuestas incorrectas, recuerda que debes de anotar la respuesta correcta. Vas a leer con atención el texto. Tu ex nunca va a desaparecer, las rupturas ya no son como antes. Vas a transcribir en tu cuaderno las oraciones seleccionadas. Hay dos tipos de subrayados, unas oraciones en color verde y unas oraciones en color rojo. Ambas las vas a transcribir y de cada fragmento de ellos vas a señalar qué funciones de la lengua están presentes y el por qué. Al final vas a elaborar una opinión de mínimo 5 renglones y debes utilizar mínimo una vez los siguientes nexos. ¿Por qué? Además, sin embargo, también y finalmente. De ser posible, al terminar tu opinión, subraya con un marcatextos los nexos que tenías que utilizar. Pues bien, entonces para que tu actividad esté completa y puedas tener los 4 puntos de la asistencia, debes enviar las fotografías de tus correcciones, las fotografías de la realización de la identificación de las funciones de la lengua en las oraciones del texto leído y también la opinión en 5 renglones. Entonces, ojalá que tu actividad esté completa para que puedas tener la asistencia de la sesión número 6. Es importante que la entregues porque probablemente solamente habrá una actividad más y el examen será la siguiente sesión. Entonces también ya iré dando los requisitos del examen y cómo va a ser. Les daré la hora para que ustedes puedan accesar al examen porque solamente estará abierto el examen 1 hora y yo les indicaré justamente qué tendrá que ser en el horario de la clase para que ustedes puedan organizar sus actividades y puedan entrar en el horario señalado al examen. Pues bien, estamos en contacto y solamente me faltan dar algunos avisos. Chicos, un aviso muy importante, estarán habilitados los links de carga para sus apuntes. A partir del día de hoy podrán cargar apuntes de la sesión 1, 2, 3, 4 o 5 si es que no se han puesto al día en sus actividades. Es muy importante que lo hagan porque la semana de evaluación será la siguiente y si no tengo sus actividades completas probablemente puedan tener calificación reprobatoria. También la siguiente semana haremos el examen. En el examen habrá 3 temas: intención comunicativa, funciones de la lengua y situación comunicativa. Probablemente la siguiente semana o el día de mañana haga un video donde resumiré los temas vistos que son situación comunicativa, intención comunicativa y funciones de la lengua y pondré ejemplos de cómo haré el examen para que ustedes se vayan familiarizando y puedan identificar las funciones de la lengua, la situación comunicativa o la intención comunicativa. Recuerda que tu material de estudio es la tabla de las funciones de la lengua. Si manejas esa tabla no tendrás ningún problema para identificar las funciones de la lengua. Lógicamente que tienes que analizar
muy bien los textos que proponga en el examen o las imágenes. Entonces cuida eso con mucha atención y por favor entrega tus actividades si no las has realizado. Tienes hasta el 26 de octubre para cargar. Ve a ya sea la asistencia número 1, 2, 3 o 4 y carga ahí la actividad que corresponda. Es muy importante para que yo pueda calificar tus evaluaciones. Pues bien, nos estamos encontrando la sesión de mañana. Hasta luego.